vértice, la base y las tres caras. La anterior o externo costal porque está en contacto con el esternón y costillas, la diafragmática está en contacto con el diafragma y la izquierdo pulmonar con el pulmón izquierdo. Bueno, ¿con qué se relaciona? No creo, pero vamos ya. Por ello se lo daba en las clases, pero no le van a tomar tan... Con el nombre ya lo dice a la relación principal, que la cara inferior con el diafragma, la cara izquierda con el pulmón y pleura izquierda. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que es algo que menciona acá, que los vasos frénicos y los vasos y nervios frénicos derecho va toma contacto con la base y la base toma contacto también con él, como está mirando para el medio o para la derecha, toma contacto con la pleura y pulmón derecho, y la cara izquierda por ahí pasa, no solamente toma contacto con el pulmón izquierdo y pleura izquierdo, sino con los vasos y nervios frénicos izquierdos. La base con los derechos y ¿por qué es importante? Yo le digo los vasos y nervios frénicos. Los vasos y nervios frénicos son los que inervan e irrigan el diafragma, ni más ni menos. Por eso son vasos importantes y nervios importantes. Ahí están. Estos son los vasos y nervios frénicos. Esos serían los izquierdos y por acá pasan los derechos, que toman contacto con la base. ¿Estamos? Por eso por ahí es una relación que si tiene que decir una relación es la más importante. Y eso sería la configuración externa, ¿está claro? La base, vértice y bueno, lo que es lo que pesa, lo que mide, todo eso, eso también apréndanselo, la forma que tiene, dónde está ubicado en el mediastino. ¿Y el mediastino qué es? Y ahí tienen que decir los límites, como le dije recién. Eso lo preguntan, ¿estamos? Eso sería configuración externa, lo de las caras, vértice, base. Ahora se habla de la configuración interna, es cuando uno lo corta, y lo mira por adentro del corazón. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, tenemos un tabique entre las aurículas, que es el tabique interauricular, y un tabique entre los ventrículos, que es el tabique interventricular. ¿Estamos? Voy a buscar un dibujo más lindo. Ahí está. Tenemos entre las aurículas tenemos un tabique interauricular y entre el ventrículo tabique interventricular. Tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas tienen un tabique, vale decir que no se comunican entre sí, y las aurículas con los ventrículos, sí, la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se comunican por la válvula, y en el camino está la válvula aurículo-ventricular, y la aurícula y ventrículo derecho también. Y en el medio tenemos la válvula aurículo-ventricular. Tenemos la derecha y la izquierda. La izquierda se le llama mitral y la derecha se le llama también tricúspide, porque tiene 3 valvas. Fíjense las válvulas. Eso lo digo medio rápido porque lo deben saber ya ustedes. Pero lo que tienen, yo le marco lo que sí o sí tienen que decir cuando hablen. Fíjense, estoy buscando, acá están. Fíjense las valvas, eso le pregunta a Gabás. Las válvulas auriculoventriculares. Las válvulas auriculoventriculares son las que están entre los aurículas y los ventrículos. Tenemos válvula auriculoventricular derecha y válvula auriculoventricular izquierda. ¿Estamos? La válvula auriculoventricular izquierda se llama mitral o bicúspide porque tiene 2 valvas. Así lo tienen que decir. Acá tenemos la izquierda. Fíjense cómo tienen 2 valvas. Es la mitral. ¿Por qué se llama mitral? Porque tiene 2 valvas, porque la mitra es el gorro ese que usan los obispos, que vieron que tiene como 2 hojas. Por eso se llama mitral a la válvula izquierda, que comunica el ventrículo con la aurícula izquierda. Y la válvula tricúspide es la que comunica el aurículo con el ventrículo derecho y tiene 3 valvas. ¿Está claro? Eso lo preguntan mucho. Otra cosa que pregunta por ahí, David ha preguntado, el tema de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. ¿Qué son las cuerdas? Ahí se ve bien, ¿ves? Que hay 3 valvas y 2 valvas. Las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Les voy a mostrar una imagen que los muestra. Las cuerdas tendinosas son estas cuerdas que están unidas a las valvas de la válvula y a los músculos papilares, que son estos, que surgen de la pared de los ventrículos. Fíjense
Los músculos papilares, ven cómo cómo funciona la válvula. Cuando están relajados, dejan que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, y porque como están relajados, las cuerdas tendinosas están flojas. Cuando se contrae el ventrículo y la sangre quiere salir de nuevo, no puede salir porque se contraen los músculos papilares, se tensan las cuerdas tendinosas y ahí se cierran las valvas de la válvula. ¿Se entiende cómo funcionan? Entonces por ahí han preguntado qué son los músculos papilares. Entonces te tiene que mencionar los músculos papilares. ¿Estamos? Y las cuerdas tendinosas. Muy importante porque hace el funcionamiento de las válvulas. Porque esa es la función de la válvula, que la sangre pase de la aurícula al ventrículo y que después no, cuando se aumenta la presión en el ventrículo, no vuelva hacia la aurícula, sino que pase hacia la arteria pulmonar o la aórtica, según de qué ventrículo estamos hablando. ¿Está bien? Profe, ¿cómo eran la tricúspide y la otra? Y la izquierda es la mitral. La mitral Sí, es la que tiene, ve, acá se ve bien. Esta es la mitral, que tiene dos valvas. Esto es una válvula que tiene valva. Cada puertita se le llama valva. Y esta es la válvula tricúspide que tiene 3 valvas. ¿Estamos? esa está a la derecha, la tricúspide. La tricúspide es la derecha y la bicúspide o mitral es la izquierda. Es la que comunica el ventrículo izquierdo con la aurícula de izquierda, la mitral, y la tricúspide es la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. ¿Estamos? Y eso hay que tenerlo bien claro, eso lo preguntan mucho. Y después, a la salida de los ventrículos, que nos encontramos la arteria aórtica, la arteria aorta y el tronco de la pulmonar. Que a la salida de la arteria aorta también hay una válvula aórtica y de la arteria pulmonar o el tronco de la pulmonar, pues se llama tronco, porque tiene 2 ramas, la rama derecha, la arteria pulmonar derecha y la izquierda, por eso se llama tronco. Fíjense cómo el tronco de la pulmonar es un tronco que tiene 2 ramas después. Tiene esta válvula. Las válvulas que están en las arterias, tanto pulmonar como aórtica, fíjense cómo tiene 3 valvas. ¿Estamos? Que son como nidos de paloma o nidos de golondrina, dicen los libros. ¿Estamos? Esto hace que la sangre salga por la pulmonar y no vuelva a entrar al ventrículo derecho. Y salga por la aorta y no vuelva a entrar al ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Aseguran la unidireccionalidad. Fíjense, la sangre va a salir por acá y como estas válvulas se cierran cuando la sangre quiere volver. ¿Estamos? Porque después baja la presión en el ventrículo y como es mayor acá podría volver la sangre, pero se cierran las válvulas para que no vuelva y que siga la dirección hacia afuera, ¿no es cierto?, del corazón. ¿Se entiende eso? ¿Cómo funcionan? Ven que son como nidos de paloma. Hay otra imagen que está más claro. Bueno, acá vean cómo es el tronco de la pulmonar. Vean un tronco que salen las 2 ramas. Espérate. Ahí están los nidos de paloma, o de golondrina, dicen otros. Que son realmente como nidos de paloma. Hay nódulos, no importa, eso más es refino. Fíjense cómo son, tienen 3 valvas, las válvulas pulmonares y aórticas. Ahí están nidos de golondrina, ¿ven? Ahí le llaman nidos de golondrina o de nidos de paloma, le llaman a esto. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Qué más? Bueno, acá habla en detalle, porque ¿qué es lo que vamos a hablar ahora que lo toman siempre para ti? Le van a preguntar las capas del corazón: endocardio, miocardio y pericardio. ¿Está bien? Eso lo tienen claro, ¿no? ¿Qué tipo de tejido hay acá? En el endocardio es como el endotelio. Histológicamente es idéntico el endocardio que el endotelio. El que recubre los vasos, el que recubre el corazón son la continuación uno de otro. Es epitelio plano simple. ¿Estamos? Eso lo preguntamos. El miocardio es el que conforma la pared del corazón. Miocardio está constituido por ¿qué tejido? Músculo estriado cardíaco. Eso se pregunta.
Y después tenemos el pericardio. El pericardio tiene dos partes. Una parte que es fibrosa, el pericardio fibroso, que es esta de acá, que está compuesta por tejido conectivo, y el pericardio seroso, que es una serosa, un mesotelio. El pericardio seroso tiene dos partes. Una parte que es la parietal, que está pegada al pericardio fibroso, y una visceral, que es la que está pegada al miocardio. A esa capa visceral se le llama epicardio. ¿Estamos? Entonces tenemos pericardio, que está el fibroso, y el seroso. El seroso tiene dos capas, la parietal y la visceral. La visceral, que es la interna, la que está pegada a la víscera, por eso se llama visceral, la parietal está pegada a la pared, o sea, el pericardio fibroso. La visceral está pegada a la víscera, se le llama también epicardio. Es esta, epicardio. Después viene el miocardio y el endocardio. ¿Está bien? Acá hay líquido entre las dos que reduce la fricción cuando se mueve el corazón en los latidos cardíacos, reduce la fricción. Permite que se mueva. Fíjense cómo está metido el corazón, como por un puño que se mete en una bolsa. Entonces tiene una capa visceral, que es la que está pegada al corazón, y una parietal, que está pegada al pericardio fibroso. El fibroso es tejido conectivo, una bolsa de tejido conectivo que está alrededor. ¿Está claro? Acá lo de las cámaras, cómo están organizadas, las válvulas. El tabique, acuérdense del tabique, fíjense cómo tiene una parte más gruesa y una parte membranosa que está más atrás. Fíjense, yo pregunto mucho esto, ¿cuál de los dos ventrículos tiene la pared más gruesa? Aparte pregunto, ¿qué tiene la pared más gruesa, el ventrículo o la aurícula? Fíjense lo que es la pared de la aurícula. Una bolsita apenas, recoge sangre nomás. Tiene una mínima contracción que hace terminar de llenar el ventrículo y nada más, pero es finita la pared de la aurícula. En cambio, la del ventrículo es más gruesa porque tiene que bombear sangre por estas grandes arterias. Y a su vez, entre el ventrículo izquierdo y derecho, el ventrículo izquierdo, fíjense lo que es la pared del ventrículo izquierdo con respecto a lo que es la pared del ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene una pared mucho más gruesa porque tiene que bombear la sangre a mayor presión, porque hay mayor presión en la aorta que en la pulmonar. Y a su vez hasta más lejos tiene que bombear la sangre, porque tiene que ser, esta arteria aorta lleva sangre a todo el cuerpo. ¿Estamos? Entonces, obviamente que el ventrículo izquierdo va a tener las paredes mucho más gruesas que el ventrículo derecho. Eso yo lo pregunto. ¿Estamos? Las coronarias. Las coronarias es otra pregunta que se hace. ¿Cuáles son las primeras ramas que salen de la arteria aorta? Las coronarias, la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Eso lo preguntan mucho todas las profes. A su vez, la coronaria izquierda tiene dos ramas, interventricular anterior y circunfleja, y la coronaria derecha, interventricular posterior y marginal. Esto es más fino, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes no se asusten, pero por ejemplo, si ustedes responden bien, ustedes van a ver que uno empieza a hilar más fino, pero no se preocupen si no saben lo fino. Es porque uno que por ahí quiere ver si le puede poner nota más alta. ¿Estamos? Entonces, ha pasado que hemos preguntado, una chica que nos respondió, me acuerdo bien, arteria coronaria izquierda y derecha. Entonces le empezamos a preguntar si sabía la rama y la sabía, mejor. Si no la saben en la rama, no es que la vamos a echar por eso. ¿Estamos? Pero no se asusten, que no les pateen contra psicológicamente si por ahí entramos a preguntar más fino y no lo saben. Es para ver de poner más nota, no es que no lo vamos a bochar por eso. ¿Estamos? Pero si lo saben, mejor, obvio. Acá lo que dice, esto porque lo dio en una clase la Carniel, pero en realidad yo tomo con la Carniel y no veo que tome qué irriga, qué parte irriga cada rama y demás. Pero bueno, se los puse por las dudas para que lo miren, pero no. Ahí se ve ¿ves? Acá tenemos la coronaria. ¿Ves que esas son las primeras ramas que salen de la aorta? Apenas salen las coronarias, pues son las que irrigan al músculo cardíaco. Tenemos la derecha y la izquierda. La izquierda ve que queda en la circunfleja, que es la que va por acá, y la interventricular anterior, que la interventricular anterior es la que va por fuera, sería lo que por dentro, si uno lo corta esto, se encuentra con el tabique. El tabique
forma como un surco. Fíjense, el surco interventricular. Fíjense el tabique. Miren esto. Es como que se forma una depresión donde está el tabique adentro. Entonces, este es el surco interventricular, porque está entre los ventrículos anterior. Hay uno posterior que va por debajo. Es porque está el tabique, y el tabique por donde está, por fuera, es como que forma una depresión. Ay, no, acá en esta me parece que está. Fíjense, este es el surco interventricular anterior. Está entre el ventrículo izquierdo y derecho. Es un surco que, si uno ¿a qué se encuentra acá? Que se aprieta, te encontrás que hay algo duro, que es el tabique, el que está por adentro. Genera esa depresión que es el surco interventricular anterior. Hay un surco que es este, que es el interventricular posterior, que es el que está por debajo. Es la continuación de esta en realidad, pero por debajo. Pero es donde está el tabique ahí. Es la depresión que genera por fuera del corazón la presencia internamente del tabique. ¿Se entiende lo que es el surco? Después hay un surcos auriculoventriculares, que está el aurículo y ventrículo, que estos son estos, que por ahí pasa el seno coronario. El seno coronario es la vena que drena todo el miocardio, la que lleva la sangre sucia de todo lo que trabajó el músculo cardíaco, ¿estamos? El que junta toda la sangre sucia. Fíjense el tabique como tiene una parte muscular y una membranosa, que es más finita. Es importante porque ahí es donde están las de His, en la parte membranosa. Y hablando de las de His, vamos a decir algo que lo tomo yo siempre pregunto a eso. Ahí está cómo las venas menores, digamos, terminan todas estas venas en un gran seno porque es más ancho, de mayor calibre que una vena, que es el seno coronario, que pasa por el surco aurículo-ventricular. ¿Ves? Que este es el surco entre la aurícula y ventrículo. Este es el seno coronario, el que junta la sangre de todas estas otras venas que son más chicas. ¿Estamos? El seno coronario desemboca ¿dónde? La aurícula derecha. Por la aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior, inferior y del seno coronario. No es que el seno coronario desemboca en las venas cava, en alguna de las venas cava y de ahí a la aurícula derecha. No, el seno coronario independientemente desemboca en la aurícula derecha. ¿Está? Bueno, esto lo toman. Les voy a hablar del sistema cardionectar. Esto se toma como el Padre Nuestro, chicos, lo tienen que tener bien claro. Que es el circuito sistémico y el circuito pulmonar, o la circulación pulmonar y circulación sistémica, o circulación mayor y menor. La mayor es esta y la menor es esta. ¿Estamos? La circulación mayor o sistémica, donde empieza el ventrículo izquierdo, sale por la válvula aórtica, perdón, hacia la arteria aorta, se ramifica, irriga a los distintos órganos, se capilariza, sale por las vénulas, a las venas cada vez mayores, hasta la vena cava superior inferior y el seno coronario que terminan en la aurícula derecha. Ese es el circuito sistémico o circulación mayor. Y el menor empieza en el ventrículo derecho, va por el tronco de la pulmonar, de ahí a las arterias pulmonares, hacia los dos pulmones, se produce la hematosis, en los capilares pulmonares, sale la sangre oxigenada por las 4 venas pulmonares, eso lo preguntamos, son 4 las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Ahí terminó la circulación menor o pulmonar. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Acá está descrito. Y acuérdense de lo siguiente, acá menciona las válvulas. ¿Por qué le puse esto? Porque acá menciona las válvulas en el medio. A la Gabás le gusta que le digan, que le mencionen las válvulas. ¿Estamos? Pueden arrancar en el ventrículo izquierdo, siguen por válvula aórtica, aorta y todas las arterias, todas las ramas, se capilariza, vuelve por estas 3 venas, cava superior, inferior y seno coronario, que termina en la aurícula derecha. Ahí terminaría la circulación mayor.
Pero si ustedes se continúan ahí con la circulación menor, tienen que mencionar la bicúspide, la tricúspide, de ahí el ventrículo derecho, por la válvula pulmonar, para el tronco de la pulmonar y la arteria pulmonar, se produce en los pulmones la hematosis, después sale la sangre oxigenada por las venas pulmonares, por las 4 venas pulmonares, entra a la aurícula izquierda con sangre oxigenada, y ahí termina la circulación menor o pulmonar. Y si sigue por la válvula bicúspide y sigue todo ahí. ¿Estamos? Pero tengan claro que acá empieza la circulación mayor, acá termina en la aurícula derecha, y acá empieza la circulación menor, y acá termina la circulación menor en la aurícula izquierda. ¿Está claro? Está claro esto, ¿no? Porque esto se toma mucho. Acá está el circuito como es, ¿eh? Ventrículo izquierdo, arteria aorta, vuelve por las venas a la aurícula derecha, y ahí termina la circulación mayor. Y en ventrículo derecho empieza la circulación menor, que sale por la pulmonar, se produce la hematosis, vuelve por las 4 venas pulmonares a la aurícula izquierda, y ahí termina la circulación menor. ¿Está claro? ¿Sí? Chicas, Sí, profe. ¿sí? Vale. Bueno, acá es lo que es la histología, eso no. Lo único que pueden llegar a preguntar, pero no creo, que los discos intercalares en el complejo de unión que caracteriza al tejido muscular cardíaco, que están formando un complejo de unión formado por los uniones GAP, que son como tunelcitos que hacen que se comuniquen eléctricamente más rápido, porque por ahí pasan los iones para que se contraigan todas las fibras al mismo tiempo. Y los discos intercalares están formados por los desmosomas y las uniones de tipo GAP. Los desmosomas son estas uniones intercelulares que hacen que estén bien unidas las células. Ven que son tejido muscular estriado y son fibras ramificadas, ¿ven? La célula. Bueno, y todo lo demás muy parecido al sarcómero, todo lo demás muy parecido Esto, el sistema de conducción. Esto yo lo pregunto. Yo lo que quiero que me respondan, que tengan bien claro toda esta secuencia, que es el nodo sinoauricular, que está en la aurícula derecha, debajo de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo aurículo-ventricular, que está en el tabique interauricular. Después viene el haz de His, que tiene 2 ramas, derecha e izquierda, que van a través del tabique interventricular hasta el vértice, y de ahí salen las fibras de Purkinje del vértice hacia el resto del miocardio. Ahí está. Nodo sinusal. Hay 3 haces que comunican este con este, pero bueno, nodo aurículo-ventricular. Haz de His, que está en la parte membranosa del tabique. Esta es la parte membranosa más finita y esta es la más gruesa, la muscular. Haz de His. Esto está en el tabique interauricular, el nodo aurículo-ventricular. En el tabique están las fibras, los ramos derecho e izquierdo de las de His, y de ahí salen, llegan hasta el vértice, y ahí salen las fibras de Purkinje, o red de Purkinje, que son las que inervan todo el músculo en la pared de los ventrículos. ¿Está claro? Entonces, se tienen que saber bien, y cuando yo se los pregunto, decirlo bien. Por ahí les preguntan dónde está ubicado, por eso está ahí explicado dónde está ubicado. Eso díganlo bien, porque eso lo preguntan las profes. ¿Estamos? Y yo lo pregunto, ¿no? Soy auricular, no aurículo ventricular, haz de His, red de Purkinje. Con que me digan, o fibra de Purkinje, con que me digan eso, ya está. ¿Estamos? Si dicen dónde está ubicado y demás, mejor. Porque por ahí hay profes que preguntan dónde está ubicado cada parte. Está explicado también la ubicación por ahí más en detalle en el apunte viejo. Acá yo se lo puse muy someramente porque generalmente no lo preguntaban, pero por ahí he visto que lo preguntan. Entonces fíjense bien cómo lo dicen, qué forma, pero muy parecido a lo que dice acá el apunte viejo. Acá también está más explicado, si ustedes quieren profundizar más, como dónde está el sistema de... Acá está más explicado en detalle. En la cresta terminal, a la derecha de la vena cava superior.
Está el nodo sinusal auriculoventricular. Pero son detalles anatómicos muy, muy finos que no van a preguntar. El auriculoventricular o haz de His se dice en la parte membranosa del tabique. Y después las ramas derecha e izquierda van por la parte muscular del tabique, la gruesa. Y las de Purkinje están en el subendocardio, a lo largo de la pared de los ventrículos, ¿no? Acá están estos 3 fascículos que les mencionaba, que no se los vamos a tomar, obviamente, pero como para que... Lo que sí tiene que tener claro que el nodo sinusal es el que descarga 70-80 y es el que comanda el ritmo cardíaco. Cuando no funciona, lo toma el comando el que sigue, que es el nodo auriculoventricular, que tiene una frecuencia que es de la mitad o menos. ¿Estamos? Pero no sería fisiológico, eso es patológico. Y si este no funciona tampoco, lo toma el haz de His, que tiene frecuencia equivalente a acá, y esta tiene una frecuencia más baja de 15. El que manda el ritmo es este porque tiene la frecuencia más alta. ¿Estamos? De descarga. ¿Está claro, chicos, más o menos el sistema de conducción? ¿O cardionector? Así lo preguntamos. Hablame del sistema de conducción cardíaca o cardionector. Cuando le decimos eso, tiene que mencionar esto que le estaba diciendo. ¿Estamos? Profe, Sí. hay una chica que no puede hablar y que está haciendo consultas por los mensajes de texto sobre las válvulas, dice que quiere saber. ¿Qué pregunta? ¿Qué es lo que preguntó? Dice si puede explicar los nervios de las válvulas. ¿Los nervios de qué? De las válvulas. Los nervios de las glándulas. Válvulas. De las válvulas. No, pero ¿por qué no le van a tomar? Que las válvulas no tienen nervios. ¿Por qué los nervios de las válvulas? ¿Por qué me preguntan eso? Eso escribió ahí, nervios de las válvulas, no sé a qué se refiere. No. La verdad no sé a qué. No sé. No sé. No, te digo porque por ahí se inspiran en preguntas que han hecho. Por eso les pregunto qué es lo que quieren decir con eso, porque hay que ver qué es lo que me quieren preguntar, algo que han preguntado en algún examen, y después cualquier cosa que me lo aclare bien para ver qué es lo que quiere preguntar. Puede ser que algo que escuchó que preguntaron y por eso me pregunta así, pero no le van a preguntar lo que inerva las válvulas, no. ¿Estamos? Algo que me acuerdo que sí que preguntaba Carniel era todo lo que es el electrocardiograma. Que relacionen lo que le dije del sistema cardionector con el electrocardiograma. Lo que tienen que tener claro ustedes es lo siguiente. Fíjense cómo es el electro. El electro es el registro eléctrico del sistema de conducción, en definitiva. El sistema de conducción que les dije es un sistema de cables. Entonces, hay un registro eléctrico de la actividad eléctrica que ocurre a lo largo de este sistema de conducción. Y ese registro eléctrico es el electrocardiograma. ¿Estamos? Fíjense que hay una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Qué es lo que representan las distintas ondas? Eso lo preguntan. Volvemos atrás, el P o QRS y la onda T. ¿Qué significa eso? Ustedes, lo que ocurre es lo siguiente. Una cosa es los potenciales de acción
de las fibras del sistema de conducción. Esto es lo que ocurre en el nodo sinoauricular. Y parecido a esto es lo que ocurre en todo lo que es el nódulo sinoauriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje. ¿Qué es lo que pasa? Como están cerca del umbral, disparan fácilmente, están cerquita, están al borde de disparar potenciales de acción. Es por eso que son los marcapasos cardíacos, el nodo sinoauricular y los otros. Pero más que nada el marcapaso por excelencia es el nodo sinoauricular. Una cosa es el potencial de acción en estas fibras. Cuando estas fibras van llevando esa información por ese cablerío, por el sistema de cables, ¿qué es lo que ocurre? Lo que se contrae, en realidad, inmediatamente después, son los miocardiocitos. O sea, este sistema de conducción son miocardiocitos, pero son unas células especializadas, que son los que forman todo ese sistema de conducción, entonces esos cables que llevan esa información eléctrica al miocardio. Pero estas no se contraen, el sistema de conducción es cable, los que se contraen son los miocardiocitos. Y si nosotros nos ponemos a ver el potencial de acción de un miocardiocito es así, nada que ver. ¿Se entiende? Tenemos una depolarización, una meseta y una repolarización. ¿Estamos? Esto es lo que ocurre en el miocardiocito, en la fibra que se va a contraer, no en la que va a conducir, sino en la fibra que se va a contraer. Porque estas ya no son las fibras especializadas que se encargan de conducir, sino que son las fibras que se contraen, que hacen el laburo. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una despolarización y una repolarización después. Enseguida después de la depolarización se produce la contracción. No es junta. Primero se produce la depolarización, o sea, le llega la información eléctrica a la fibra muscular y enseguida después se contrae, pero enseguida después, ¿estamos? Después se produce la repolarización y enseguida después el músculo se relaja, el músculo cardíaco, ¿estamos? A su vez, vamos a ver que la aurícula se contrae y el ventrículo después se contrae, ¿estamos? Y después, a su vez, la aurícula se relaja y el ventrículo se relaja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ven cómo es esto? La onda P, lo que me está reflejando es la despolarización auricular, porque lo primero que se depolariza es la aurícula. Ustedes vieron cómo está el sistema de conducción, que primero está más, el nodo sinusal está en la aurícula. Se depolariza la aurícula y después, hasta que llegue el impulso eléctrico a los ventrículos, el ventrículo por ende se va a depolarizar después. Entonces se depolariza la aurícula, que este es el registro de depolarización del músculo de la aurícula. Enseguida después se da la contracción auricular, que es esta banda azul. Después se depolariza el ventrículo en el complejo QRS, que lo que refleja es la depolarización del ventrículo, que sería esto. Y después se tiene que repolarizar en algún momento. Entonces, la onda T es la repolarización del ventrículo. Enseguida después de la depolarización se produce la contracción del ventrículo. Y enseguida después de la repolarización se produce la relajación del ventrículo. ¿Se entiende? Ustedes dicen, y bueno, ¿y la repolarización de la aurícula cuándo se produce? Acá, por eso queda tapada. Pero hay un momento en que la aurícula se repolariza. Si se contrajo, no se puede quedar contraída todo el tiempo. En algún momento se tiene que relajar. Eso se produce temporalmente entonces se queda mezclado acá y por eso no se ve. Y después de que se repolariza, se relaja. ¿Estamos? Esa es la secuencia. Entonces, primero siempre se depolariza la aurícula y después el ventrículo. ¿Estamos? Las aurículas y los ventrículos, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces acá tenemos, ¿qué es lo que refleja la onda P? La despolarización auricular. El complejo QRS, la despolarización ventricular. La onda T, la repolarización ventricular. ¿Estamos? Y bueno, ahí está el intervalo, pero eso no lo van a preguntar. Entonces fíjense cómo acá está resumido todo lo que les dije. Primero,
el impulso eléctrico nace acá en el nódulo sinusal. Vienen estos cables que le llevan la información a esta aurícula para que se depolaricen los músculos, las fibras musculares que se van a contraer. Se depolarizan y acá el registro te avisa que se depolarizaron, llegó el potencial de acción al músculo de la aurícula. Entonces el registro eléctrico de esto es la onda P. Enseguida después se contrae la aurícula. Si le llegó la información de que se tiene que contraer, se contrae. Se contrae la aurícula y se da la sístole, contracción o sístole es lo mismo, la sístole auricular. Después, ¿qué es lo que ocurre? Por el sistema de conducción llega la información al nodo sinoauricular, a las de His, y viene toda esta información por el haz de His, por las ramas del haz de His, a las fibras de Purkinje, y eso hace que se depolarice el ventrículo. Entonces uno lo que ve en el registro eléctrico es el complejo QRS. Enseguida después se contrae los ventrículos. ¿Qué es lo que ocurre después? En algún momento los ventrículos se tienen que repolarizar. Entonces viene la onda T. ¿Y qué va a pasar después que se repolariza? Se relaja los ventrículos y se produce entonces la diástole, que diástole significa relajación ventricular. ¿Se entiende? Se lo explico así en detalle porque por ahí la Carniel ha preguntado así, ¿eh? Ha preguntado, y bueno, ¿y qué es la onda P? ¿Qué refleja la onda P? ¿Qué refleja la onda P? La depolarización auricular. ¿Y qué refleja el complejo QRS? La despolarización ventricular. ¿Y qué refleja la onda T? La repolarización ventricular. ¿Estamos? Y acuérdense que después de la depolarización, ahí nomás viene la contracción. Porque, ¿para qué que le llega la información? Para que le está avisando que se tiene que contraer. Se contrae, ¿y por qué? Y bueno, tenemos que volver al mecanismo de contracción que vimos ayer, que es muy parecido, el músculo esquelético que el cardíaco. Cuando llega ese potencial de acción, se depolariza la membrana, llega a los túbulos T, hace que se abran los canales de calcio del retículo endoplásmico liso o sarcoplásmico, sale el calcio se le pega a la troponina hace que se cambie la conformación de la tropomiosina, que es la viborita esa que deja los huecos abiertos para que entren las cabezas de miosina, se produce el golpe de fuerza, se deslizan los filamentos, así se produce la contracción, y bueno, igual como lo que vimos ayer, es muy parecido el mecanismo de contracción del músculo esquelético que del músculo cardíaco. ¿Estamos? Entonces viene la información eléctrica y ahí nomás viene la contracción, que es el proceso mecánico de contracción. ¿Estamos? Se entiende más o menos cómo viene la mano, ¿no? Y acuérdense que después de la repolarización viene la relajación del ventrículo. En la aurícula también, sino que no se ve, porque queda tapado por este complejo QRS. ¿Estamos? ¿Entiende cómo se relaciona el sistema cardionector con los procesos eléctricos y mecánicos que se dan en el músculo, en el corazón? Y a su vez... Entonces la sístole es la constricción. La contracción. La contracción, la sístole auricular es cuando se contrae la aurícula. Y la sístole ventricular es cuando se contrae el ventrículo. O sea, se contrae la aurícula, pasa la sangre de la aurícula al ventrículo, porque se contrajo la aurícula, entonces terminó de pasar la sangre al ventrículo, y después, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contraer el ventrículo y va a hacer que la sangre salga por las arterias. Si es el ventrículo izquierdo, por la arteria aorta. Si es el ventrículo derecho, por la arteria pulmonar. ¿Estamos? Esa tiene que ser la secuencia para que la sangre corra por el corazón. ¿Estamos? Entonces ahí ven cómo las ondas del electro, qué es lo que están reflejando. Y esto es el fenómeno eléctrico. El fenómeno mecánico es a continuación del eléctrico. Después de la onda P se va a contraer la aurícula, después del complejo QRS se va a contraer el ventrículo y después de la onda T se va a relajar el ventrículo. ¿Estamos? Bueno, ustedes saben, los usos del electro lo saben, es para ver cuando
tiene muchos usos, esto lo van a ver después, pero en las guardias se ve mucho el electro para ver si, por ejemplo, si a alguien le duele la boca del estómago, ojo, porque puede ser o una gastritis o puede ser un infarto cara inferior. O tiene un dolor precordial, pueden ser un montón de cosas, pero no tiene que descartar de que no esté haciendo un infarto. Un infarto se ve en el electro, una arritmia se ve en el electro. La más común es la fibrilación auricular, que es muy común que caigan en las guardias con fibrilación auricular. Y bueno, ahí se ve, en el electro se ve. Todo lo que, cuando el sistema de conducción está alterado por alguna causa, se va a ver en el electro eso. Que las cavidades estén agrandadas o reducidas de tamaño, se puede ver, pero se ve mejor en el ecocardio eso. ¿Estamos? ¿Ve? Buscar la causa de la precordialgia, que puede ser de causa cardíaca o no, pero hay que descartar. De precordialgia, o como le dije, muchas veces duele la boca del estómago, y los pacientes van a la guardia y se creen que es una gastritis, le dan algún calmante, y no es una gastritis. Cuando hay un infarto de la cara inferior del corazón, duele como está el diafragma y ahí abajo nomás está el epigastrio, duele como que fuera una gastritis, no es una gastritis, es un infarto de cara inferior. ¿Estamos? Entonces hay que hacer un electro, no darle un calmante y mandarlo a la casa, hay que hacer un electro. ¿Estamos? Bueno. Y el ciclo cardíaco, bueno, no le van a tomar el ciclo cardíaco, chicos. Yo se lo explico, pero como para que... ¿Ve? ¿Ve cómo es el juego de válvula? ¿Ve? Entra en la sangre, viene por las venas cavas, pasa por la válvula auricular-ventricular, se llena el ventrículo, se empieza a contraer y hace que se abra esta válvula pulmonar, sale la sangre. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo es el ciclo cardíaco. Tanto la izquierda como la derecha pasan a la vez los mismos fenómenos, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿ven? En la izquierda pasa lo mismo, viene la sangre oxigenada del corazón, se llena la aurícula izquierda, se llena el ventrículo izquierdo, se termina de llenar porque se contrae la aurícula, y cuando se llenó de sangre y se terminó de vaciar la aurícula de la sangre que pasa al ventrículo, y aumenta entonces por ende la presión en el ventrículo, se cierran estas válvulas, ¿ve? Ahí se cierran las válvulas. Hay un momento que están todas las válvulas cerradas, y llega un punto que la presión acá se empieza a contraer el ventrículo, la presión es muy alta, y hace que la sangre salga por acá, que se abre esta válvula, salga por la aorta, y de ahí vaya todo el cuerpo. ¿Se entiende? A la derecha pasa lo mismo al mismo tiempo. ¿Se entiende? Todo depende de un juego de presiones, como vamos a ver acá. Vamos a ver el ciclo cardíaco. Esta imagen refleja todo el ciclo cardíaco completo. Fíjense cómo tenemos que primero se produce la sístole auricular, se termina ahí de llenar el ventrículo y está reflejado por la onda P. O sea, antes está la onda P y después se produce la sístole, ¿ven? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando se termina de llenar el ventrículo, se cierra la puertita que comunica la aurícula con el ventrículo, que es la válvula bicúspide. Acá está representando la parte izquierda del corazón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El ventrículo izquierdo está lleno de sangre y se empieza a contraer, entonces aumenta a pique la presión. Esto lo que está graficando es la presión en el ventrículo. Entonces llega un punto que la presión es muy grande, lo suficiente como para abrir la válvula aórtica y hacer que la sangre salga por la aorta. Sale a chorro la sangre, esto grafica el volumen, fíjese cómo se vacía el ventrículo, sale a chorro la sangre, y llega un punto que salió casi toda la sangre, y ¿qué es lo que pasa después? Es tan alta la presión en la aorta, que iguala a la presión que hay en el ventrículo y se cierra entonces la válvula aórtica. Entonces, para que la sangre no vuelva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el ventrículo va a bajar mucho la presión porque está vacío y se cerró la válvula aórtica y está vacío, se va a relajar. Fíjense que ahí viene la diástole, ahí está la onda T y después viene la relajación.
¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a empezar, después cuando se vació, se está totalmente vacío y relajado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va, como está, hay presión muy baja en el ventrículo, la presión que hay en la aurícula es mayor que la del ventrículo, que es muy baja la de la aurícula, pero tan baja la del ventrículo que supera la de la aurícula a la del ventrículo, entonces se abre la válvula bicúspide, se llena de nuevo, acá representa volumen, se llena el ventrículo, y se termina de llenar con la sístole auricular, que como que se estruja del todo se estruja la aurícula como para que terminar de llenar el ventrículo. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo es el ciclo cardíaco? Chicos. Sí, profe. ¿Sí? Fíjense lo que es el primer y segundo ruido. El primer ruido es el cierre de la válvula de las válvulas auriculoventriculares. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, que cuando se terminó de llenar el ventrículo, se cierran y ahí dan el primer ruido, que es el dum. Y después se escucha tac, dum, tac, que es el segundo ruido, que es cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar a la vez. Entonces el tac, dum, tac. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, tanto derecha como izquierda, se da el dum, que es el primer ruido. Y después se da el tac, cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar. ¿Está claro? Lo que tiene que ver que como que es un juego de presiones. Fíjense que cuando acá la presión se llena y la presión es muy grande y llega un punto que se abre esta válvula cuando la presión supera la de la aurícula a la del ventrículo. Entonces se abre. Se llena el ventrículo, entonces cuando la presión aumenta acá, se cierra ahí, se cierra la válvula esta. Pero hay un momentito en el que esta se cerró, pero esta no se abrió, ahí, ¿ven? Que la presión va subiendo en el ventrículo y cuando llega a ser muy alta, supera a la presión que hay acá. Entonces esta válvula se abre. ¿Se entiende cómo es un juego de presiones? Se abren o se cierran las válvulas según las presiones que hayan en las cavidades. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Es más son conceptos más de física que de otra cosa. Yo creo que capaz que lo deben haber visto en biofísica ustedes esto. ¿Estamos? ¿Se entiende el ciclo cardíaco? Sí, profe, se entiende. Esto es el ciclo cardíaco. Ojo, esto, lo que le expliqué recién, es el ciclo cardíaco. La circulación mayor y menor es lo que yo le expliqué hoy. Le digo porque por ahí no interpretan lo que le estamos preguntando. Ciclo cardíaco, yo no he visto que pregunten, pero bueno, por la duda se lo expliqué. Pero circulación y mayor y menor es lo que se pregunta siempre, para que no se confundan con lo que le estamos preguntando. Bueno, y entramos a lo que es vasos. De vasos. Bueno, vasos, todo un tema. Vasos tiene que tener claro las ramas de la aorta. Esto se lo preguntan todos, hasta Gabás. Que Gabás es la que más piola para preguntar, más fácil pregunta, pero pregunta las ramas de la aorta. La aorta se divide. Ahí hay otro tema, porque en el apunte plantea que la aorta, pero si ustedes por eso se agarran de cómo lo explica el apunte, agárrense de cómo lo explica el apunte y explíquenlo como está en el apunte. Entonces dicen, por ejemplo, tenemos el callado y tenemos la aorta descendente. Pero si ustedes van al Tórtora, por ejemplo, le habla de una aorta ascendente del callado y después viene la aorta descendente que se divide en torácica y abdominal. Son distintas clasificaciones, pero que es lo mismo. Ustedes pueden decir, bueno, tenemos la aorta ascendente, el callado, que es donde pega la curvita, y la aorta descendente, que se divide en torácica y abdominal. ¿Está claro? Lo que sí tienen que saber que la aorta ascendente, o bien apenas nace la aorta del ventrículo izquierdo, las primeras ramas son las coronarias, derecha e izquierda. El callado aórtico viene después, que tiene esta rama, el tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y el tronco brachiocefálico después de dar sus ramas
carótida común derecha y subclavia derecha. Vamos a verlo a eso. Fíjense, acá tenemos la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente que se divide en torácica y abdominal. La aorta ascendente, sus ramas, coronaria, derecha e izquierda. El callado tenemos el tronco brachiocefálico, que después se divide en carótida común derecha y subclavia derecha. Después sigue la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Así lo tienen que decir. Sí, entonces después viene la aorta descendente, que se divide en torácica y abdominal. La torácica tiene ramas parietales y viscerales. Parietales porque van a la pared del tórax y las viscerales a las vísceras que están en el tórax. Atraviesa el hiato diafragmático y de ahí se pasa a ser la aorta abdominal. La aorta abdominal a su vez también tiene ramas parietales y viscerales. Las parietales son las que irrigan a la pared del abdomen y las viscerales son las que irrigan las vísceras que están en el abdomen, que ahora vamos a decirlas. Termina en las ilíacas, derecha e izquierda. A su vez se divide la ilíaca derecha e izquierda en ilíaca interna o hipogástrica, que es esta de acá, son estas de acá, que irrigan a las vísceras pelvianas, y la ilíaca externa, que cruza la arcada crural o ligamento inguinal, como le quieran llamar, y se convierte en femoral. ¿Estamos? Y eso hay que tenerlo bien claro. Ahora vamos a hablar de las ramas de la arteria torácica y del abdominal. Acá está la torácica. La aorta torácica tiene ramas parietales y viscerales. Las parietales, esto no le den bola, son las intercostales y las frénicas, punto. Las intercostales, que son los que van por debajo de las costillas, pasan por debajo de esas, son estas que están acá, son las intercostales, ¿estamos? Y las frénicas superiores, que son las que irrigan al diafragma desde por arriba, porque hay unas frénicas inferiores que vienen de la aorta abdominal, por eso aclara que son las frénicas superiores. ¿Y cuáles son las ramas viscerales? Las pericárdicas, bronquiales, esofágicas y mediastínicas. Acuérdense de los órganos que hay ahí y van a salir los nombres. Pericárdicas, bronquiales,